ustedes y por su medio al mundo entero que no he renunciado a la presidencia de la República, como fue dicho. Fui obligado a dejar la presidencia por un golpe de una pequeña cúpula militar. Esto aclara mi situación de que no he renunciado ni puedo ser depuesto por ningún medio legal. Unos lo han llamado el autogolpe, pero como yo digo, no hay ningún idiota que se pegue él solo un golpe, pues. Tiene que ser un suicida o un loco. Pero yo, gracias a Dios, no soy suicida ni soy loco. Gobierno, la ingobernabilidad, les tengo que decir a ustedes, la fomentaba primero una cupulita chiquita del sector privado, que estaban desesperados por las privatizaciones. Ellos querían entrar a manejar las empresas del Estado, pero no todas, no. Solo lo que era telefonía y energía, que es las que pararon agarrando después. La otra cosa era que el sistema político lo habían venido debilitando y debilitando y debilitando y debilitando. Y entonces eso hizo que los partidos políticos se debilitaran y perdieran su fuerza totalmente. Y en la misma forma habían venido socavando a toda la sociedad civil, pero no a las ONGs, no, venían socavando a los sindicatos, venían socavando a las cooperativas, a todas las formas de organización civil que se pudieran oponer a un sistema plutocrático de gobierno. Por otro lado, empezó el narcotráfico a tener una injerencia muy grande en el poder y distorsionaba el sistema de justicia y distorsionaba el Congreso de la República. Esos eran hechos a los que yo me tuve que enfrentar como presidente. Y esto también se miraba claramente que todos estos factores, la ambición desmedida de algún grupo y el narcotráfico y la debilidad del sistema político y la inexistencia de una estructura social fuerte nos llevaron a que hubiera una corrupción campante. ¿Por qué? Porque entonces la lucha no era ideológica ni era de conversaciones en el Congreso o en las Cortes, sino que era quién podía pagar más y cómo podía pagarse más. Esto, desgraciadamente, a mí como presidente me hartó. Me hartó porque yo no podía gobernar, porque todos los programas sociales que nosotros teníamos, hogares comunitarios eran bloqueados, la reforma educativa era bloqueada, toda la reforma al sistema de salud que se fue impulsando a través de ahí sí que a golpes. Pero todo eso era permanentemente bloqueado. Los incrementos que se dieron al salario, a los salarios de los profesionales, de los trabajadores del Estado, de los trabajadores del sector privado, el bono 14, todo era parido. No se podía. El impuesto de estabilización que pusimos para recuperar la maltrecha economía que me había dejado hacer eso, también todo fue parido. ¿Por qué? Porque estos grupos no estaban interesados en la agenda social, como hoy tampoco siguen interesados en la agenda social. Ellos están interesados en una agenda que es la que les conviene y punto, y todo lo demás para ellos no existe. En ese marco de cosas hubo dos personajes nefastos, oscuros, tristes para la historia de mi país, Otto Pérez Molina y Dionisio Gutiérrez. Estas dos personas se juntaron y ahí está. Todo está documentado porque salieron cientos de artículos en donde ellos decían cómo habían planificado el golpe y todo lo demás. Pero ustedes, guatemaltecos, saben qué había detrás de los intereses de estos dos, representando a dos cúpulas minúsculas, pequeñita del ejército y pequeñita del sector privado. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenían coincidencia e intereses en el contrabando, en el control de la aduana, en eso estaban. Y por eso es que yo siempre me he preguntado, si atacaron la línea 1, ¿por qué no se fueron por la línea 2? Habían un interés macabro en la continuación del conflicto armado. ¿Por qué? Porque el conflicto armado traía a ciertos grupúsculos unos intereses económicos que les favorecían.
Pero como yo les dije una vez, si ustedes quieren seguir la guerra, síganla, pero mis soldados no se van a seguir muriendo. Denle la gente que se vira a la montaña a morirse, pero no tiene el Estado la responsabilidad de poner esa gente cuando es una guerra que no se es ajena. Por el otro lado, ellos también tenían unos intereses en las privatizaciones. Y entonces este conjunto de cosas me desestabilizaban. Me votaron a mí. El primer acuerdo fue a quién iban a poner. ¿A quién ponen? A Ramiro de León Carpio. Ramiro, un buen hombre. Pero Ramiro tenía una imagen de izquierda porque era procurador de los derechos humanos. Pero, por el otro lado, era el exsecretario de la gremial de azucareros. Obviamente, lo ponen en la presidencia de la República y a la semana, aumentan el precio del azúcar para el pueblo guatemalteco. Ese fue el primer castigo al pueblo de Guatemala por haberme electo. Le subieron el precio del azúcar. Yo calculé en ese momento, si mal no recuerdo, que con ese incremento los azucareros se metían más de 140 millones de dólares al año. Señores, 100 millones de quetzales al año. Señores, eso no puede ser. No puede ser, pero es obvio. Ahí está en la historia. Ahí está en los anales de la historia. ¿Qué es la otra cosa que ellos hacen? Empiezan a usar a una instancia nacional de consenso, a la que después iban a defenestrar, la iban a matar, la iban a quitar, y la quitaron a los 3 meses. No, los 3 meses al mes, no la hicieron llegar al gobierno. ¿Por qué? Porque ellos no andaban, ellos querían esa instancia para meterle una fachada al golpe, pero no la querían para gobernar. Y eso se vio absoluta y totalmente claro. Y ahí fueron burlados sindicatos, cooperativas, organizaciones gremiales, todos los que como unos títeres compadecieron en ese golpe. A todos los echaron en 5 minutos. Después se tiraron a la depuración del Congreso y de las Cortes. Ellos le llamaron depuración, no fue depuración. Fue quitar a unos para poner otros que ellos pudieran manejar. Pero como por ejemplo hubo gente que ellos no pudieron manejar, como Ríos Montt, por ejemplo, o como Paco Reyes, entonces los persiguieron y los metieron a la cárcel. Y los empezaron a fustigar. Entonces, señores, démonos cuenta, esto no puede seguir pasando en el país. Le dieron naturalmente luz verde a las privatizaciones. 5 años o 4 años antes, después de que yo salí, ya ellos eran dueños de las telefonía, eran dueños de las generadores de energía eléctrica, construyen, como ustedes se han dado cuenta, plantas por todos lados, sin respetar los derechos constitucionarios, absolutamente nada. Empoderaron a la Corte de Constitucionalidad. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta que la Corte de Constitucionalidad es el sistema más vulnerable del sistema jurídico. Son 5 magistrados y son designados por diferentes instituciones. Una Corte eminentemente politizada y está hasta arriba. La utilizaron perfectamente para darme el golpe a mí. Imagínense ustedes que esta Corte de Constitucionalidad, ellos la llevaron al despacho del ministro de la Defensa. Y ahí en el despacho del ministro de la Defensa redactaron, 3 abogados externos fueron los que redactaron lo que la Corte Constitucional tenía que decir. A partir de ese momento, ellos han hecho lo que han querido con la Corte de Constitucionalidad y la han usado para enderezar todo lo que se les da la gana, para manipular al gobierno. Ahora han llegado hasta el extremo de que le corrigen las cartas al presidente de la República desde la Corte Constitucionalidad. Bueno, señores, yo les quiero decir, esa no es una democracia. Este es un sistema de gobierno, pero no es democrático. Y eso es a lo que yo voy. Yo quería establecer una democracia, porque lo que nosotros teníamos era un sistema de gobierno autocrático, una dictadura del empresariado, no del proletariado, del empresariado, pero no de todo el empresariado. La mayor parte del empresariado guatemalteco es víctima
de cómo utilizan la empresa privada estos pequeños grupos para hacer lo que se les da la gana. Empoderaron, por otra parte, le dieron cabida a una anarquía que se vio reflejada incluso en la seguridad del Estado. Recuérdense ustedes que en tiempo de Ramiro de León Carpio la estadística era de 300 secuestros por semana. En todo el tiempo que yo goberné, en 2 años y medio tuvieron 3 secuestros y a los 3 los capturamos. Ahí empezó la anarquía. Y ahí, a partir de eso, empezaron los linchamientos. Hasta llegar en el país a tener casi 400 linchamientos al año. Esto es inconcebible, ni en África. Eso es el resultado del golpe que me dieron a mí. Esa es la debacle. El país se vino en un resbaladero, para abajo, y no ha parado. Sigue para abajo, porque no hay interés en pararlo. Siempre y cuando se paguen pocos salarios, siempre y cuando puedan hacer lo que se les dé la gana con las concesiones y sus privilegios. Mientras eso acontezca, van a ser gobiernos perfectos, como el gobierno de Berché. El peor gobierno de la historia, pero es el gobierno santificado por este. Después del golpe de Estado que me dieron a mí, le quitan el derecho al Banco de Guatemala de prestarle dinero al Estado y se lo pasan a los bancos privados. ¡Qué negocio más bello! Yo quisiera ese negocio, que el Estado me deposite su plata y después yo se la presto. Por eso es que los bancos crecieron en una forma inconmensurable. En tiempo de Pérez Molina habían emisiones de bonos todos los días. Y la banca no necesitaba salir a hacer negocios a la calle, no necesitaba impulsar el desarrollo, no necesitaba hacer bancas modernas de comercio, no, estaban garantizados con la plata que le podían prestar tranquilamente al Estado. Eso es un cambio constitucional del cual ellos se aprovecharon en una forma absurda, vergonzosa y deleznable para los intereses del país. Por otro punto, vinieron y aumentaron el número de los magistrados de la Corte. De 9, que ya eran muchos, se lo llevaron a 13. ¿Para qué? Para tener ellos mayor injerencia y mayor manipuleo. Todos fueron hechos de manipulación que los llevaron a la Carta Constitucional. Por otra parte, crearon las comisiones de postulación. No podían ellos quedarse al margen de las comisiones de postulación, de la postulación de los magistrados fiscales. Entonces crearon unos entes amorfos, como el que acabamos de ver en ejecución y tantos otros que han habido, en los cuales ellos podían tener injerencia. Y ahí vino, desgraciadamente, la politización del sistema de justicia. Bueno, esto es la tristeza de lo que pasó después del Serranazo. Ahora me decían, el aprendiz de dictador, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no les permitía que hicieran lo que se les daba la gana. Porque yo les ponía realmente coto, les ponía... Ellos no tenían por qué a mí imponerme las privatizaciones si yo no las había ofrecido en mi campaña y el pueblo no había votado por mí para que privatizara. Como les dije un día a unos ilustres empresarios que me estaban increpando por eso. A mí el pueblo no me eligió para regalar su patrimonio. Váyanse al carajo, no lo voy a hacer. Por eso decía que yo no oía, que yo era un dictador. No, señores, yo no era un dictador. Yo simple y sencillamente lo que hacía era imponer un criterio político que era por el cual a mí me habían electo y el fiel cumplimiento de la ley. Se pusieron furiosos el día que yo vine y veté la ley que ellos habían metido en el Congreso, con corrupción, pagándole a diputados para quedarse con el sistema de energía. Sacaban al Estado del control de la energía, nos quitaban del INDE, nos quitaban de todos lados. Y hasta la Contraloría de Cuentas la quitaban y ponían una empresa privada para que auditara. Y entonces, ¿qué? Como yo la veté, yo era un desgraciado. No, váyanse al carajo, eso no es así. Esa no es democracia. Ni tampoco querer defender los intereses del país, ni defender la ley es dictadura, ni es de un aprendiz de dictador, ni de nada.
Así es como debe actuar un presidente. Y esa falta de pantalones, esa falta de acción y de impulsar la ley y de cumplir con los mandatos populares es la que nos tiene como nos tiene. Hoy tenemos un país destruido, hoy tenemos un país sin planes sociales, hoy tenemos un país con un enriquecimiento ilimitado, anarquizado. ¿Quién gobierna? ¿Quién ha venido gobernando? Le pasan la factura, a mí me la pasan, 25 años me tienen perseguido y cualquier cosa menos que yo regrese a Guatemala. Y todavía en sus call centers y en esas porquerías que financian, me dicen que por qué no vengo y doy la cara. Idiotas, no se dan cuenta que yo estoy permanentemente ante la justicia. Así son expedientes de expedientes en los que yo estoy peleando mi caso, pero sin justicia. Ahí no hay justicia. A mí me dice, es un ladrón, pero no hay un solo hecho que a mí se me pruebe. Yo fui ante la CICIG y le pedí a la CICIG, investígueme. Si yo tuviera algo que esconder, yo no hubiera sido tan idiota de ir a la CICIG a pedirle que me investigara. Pero eso no importa, señores. En Guatemala lo que importa es lo que se decide políticamente. Y todo eso viene a partir de que me dieron el golpe de Estado a mí. Ellos nunca querían que otro Serrano Elías, con carácter, los pusiera en su lugar. Bueno, yo vivo en Panamá, añoro mi país, me duele cada minuto que paso fuera de él y que no lo puedo visitar. Los momentos en que no he podido estar con mi familia. Pero al fin y al cabo tengo la esperanza de que algún día liberemos Guatemala.